Bien, continuamos con más Arriba la Vida en esta edición especial del 11 de septiembre del año 2015. Y como bien saben ustedes, están invitados hoy aquí en nuestros estudios el señor Julio González Infrán, ¿no es cierto?, que es un capitán fluvial, que es el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. También está el señor Mario Urrustoy, quien es el delegado gremial para San Nicolás. Una de las cosas que había quedado pendiente cuando fuimos al corte era la pregunta: ¿cómo está San Nicolás en cuanto a todo lo que estamos charlando nosotros? ¿Cómo se manejan con la gente? ¿Cómo está el trabajo? Algo breve, Mario, porque yo sé, usted arranca y después no para. Pero bueno. Bueno, la gente con respecto a lo que nosotros manejamos, que son los capitanes, patrones, está absolutamente cubierto, o sea, tanto en lo que sea obra social Y bueno, ahora más que como nunca, ¿no? asistencia con respecto a asesoramiento gremial, o sea, asistimos a paritarias, los compañeros es una consulta frecuente, común y estar todos los días juntos para llevar adelante lo que va a enarbolar nuestra bandera, que es la ley de Lo que está marina hablando mercante. Julio. Julio, antes de que vayamos a hablar un poco sobre lo que es la capacidad que tenemos nosotros de construcción en cuanto a las empresas locales, argentinas, ¿no es cierto? Yo le voy a hacer una consulta. Cuénteme cuál fue la recepción que tuvo usted con la gente hoy en San Nicolás. ¿Qué ha percibido usted en su charla, en su disertación en el día de hoy, en la mañana, que sé que estuvo reunido? Bueno, en primer lugar, fue una reunión chica porque de alguna manera nos juntamos los cuadros, las personas, los militantes, y la propuesta que yo le hice, le expliqué el por qué nosotros estamos peleando, por qué estábamos gestionando todas estas cosas, concluyó en que vamos a hacer un gran congreso en San Nicolás para explicarle a la sociedad lo que vemos, cómo vemos nosotros y cuál es la situación actual de la marina mercante. Claro, a ver, el porqué, ¿no es cierto?, de esta lucha de Eh, ustedes, eh, ¿no es cierto?, por esta marina mercante, ¿no es cierto?, que otrora fuera orgullo nacional y hoy no lo es, porque no la exactamente. tenemos. Bueno, y esto, para hacer esto necesitamos justamente de gente comprometida en la causa. Así que eso fue un éxito en ese sentido. He escuchado a un compañero que es un hombre que conoce mucho la logística, me explicó un poco, la verdad que todos los días aprende algo, lo que significa la logística, el transporte, que también nosotros hablamos siempre que es necesario cambiar a la Argentina, su logística de transporte. Así que en ese sentido fue muy importante esta reunión. Y iniciamos un camino, que hay que tener claro. Nosotros venimos acá hoy a iniciar un camino desde San Nicolás para que conjuntamente con los sannicoleños encaremos toda una propuesta de desarrollo regional. Porque como digo yo, el problema de la marina mercante y de los barcos fluviales no es simplemente un problema de los marineros. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de poder desarrollar esta flota, fíjese, si nosotros tuviéramos políticas que digan, bueno, vamos a capturar el 30% del flete que hoy se mueve por el río. Hoy por el río se mueven 20 millones de toneladas de carga. Pero este río lo dragamos y lo balizamos nosotros con nuestro impuesto. La Argentina invirtió 111 millones de dólares en dragar y balizar el río Paraná de Santa Fe al norte y más de 800 millones de dólares en dragar y balizar el río de Santa Fe al sur. O sea que nosotros hacemos el trabajo, como quien dice, hacemos el asfalto y pasan otros camiones. Exactamente, asfaltamos el camino para que el transporte lo haga otro. Pero además, esta carga que se mueve es una carga, muchos dicen, no, pero la carga es paraguaya, boliviana, no, no. Estos 20 millones de carga, de toneladas de carga, es de todos. ¿Por qué es de todos? Porque hay un acuerdo, una ley, un acuerdo internacional que se firmó en el 94, que se llama Acuerdo de Transporte de Hidrovía Paraná-Paraguay. Esta ley fueron firmada por 5 países, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y establece que la reserva de carga regional es solamente para estos 5 países. Es decir, si viene Venezuela, no puede transportar la carga. Si viene Perú, no lo puede transportar. Si viene Chile, tampoco. Solamente estos 5 países firmantes de este tratado son los que pueden transportar estas 20 millones de toneladas de carga. Perfecto.
quiere decir que nosotros tenemos derecho, porque somos parte de este tratado y además porque el dragado y balizamiento es inversión nuestra, de pretender transportar un porcentaje importante de esta carga. Claro. Si nosotros tomamos que vamos a transportar como política el 30% de esta carga, primer concepto. Desde el punto de vista económico, hoy estas 20 millones significa una facturación de flete de 800 millones de dólares, que hoy la Argentina no participa, a pesar de que invierte 111 millones, no participa en ese negocio. ¿Y eso qué nos quedaría a nosotros? Si el Estado simplemente dice, bueno, yo voy a cobrar el 10, voy a transportar el 30% con bandera argentina, ya hablamos de fuente de trabajo. ¿Qué significa? En forma directa trabajo arriba del barco para 2.000 o 3.000 personas, por un lado. Pero además todo lo que se mueve alrededor, el que provee el combustible, el que provee de los víveres para los barcos, el que le hace las reparaciones, el que trabaja en la aduana, el que trabaja en el puerto, en la carga y la descarga, el servicio de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso son trabajos que se mueven alrededor de ese 30% de carga que va a ser transportado con barcos argentinos. ¿Y qué más significa eso? Que la facturación, el 30% de estos 800 millones de dólares va a ir a la bandera argentina. Es decir, 240 millones de dólares de facturación para la bandera. Si el Estado dice, yo me voy a quedar con el 10% de impuestos de esa carga, de ese transporte, de ese flete, al Estado le significa un ingreso de 24 millones de dólares por año en concepto de impuestos. Hoy no recibimos nada de eso, hoy no tenemos nada de eso. Y si a eso le sumamos que la operatoria portuaria, por ejemplo en el caso de Puerto de San Nicolás, ese porcentaje, ¿no es cierto? El 10% de ese porcentaje se va a quedar en este puerto porque acá es donde se transporta, se hace la transferencia y los barcos toman como base por política que se ha desarrollado en la región al puerto de San Nicolás, por ejemplo. Eso significa que 2 millones de dólares por año le puede ingresar al fisco en San Nicolás para poder financiar obras de infraestructura en los barrios. Es decir, la hidrovía y el transporte de la carga es un negocio. Si no va solamente a generar a nivel nacional y a los empresarios, sino también a los municipios de todas las localidades donde haya un puerto. El puerto acá. Entonces, esto es un gran negocio que hoy la Argentina no participa. Aun cuando tiene todo el derecho de hacerlo, porque están las normas que hemos firmado y porque nosotros somos los que hacemos la inversión. Entonces, este es el criterio. Por ahí es que nosotros necesitamos instalar este problema y los políticos nos tienen que acompañar y necesitamos una ley que garantice la inversión. Porque la pregunta que uno haría, y bueno, ¿y por qué no tenemos barcos si está la carga? Tenemos puertos, tenemos la carga, tenemos el río, ponemos la plata, ¿y por qué no tenemos barcos? Porque la bandera no es negocio por la presión fiscal que hoy ejercen sobre la bandera. Fíjese, el costo de una tripulación argentina, fiscalmente hablando, 75,8% contra un 35,5% de una bandera paraguaya boliviana. Es decir, si hoy, por ejemplo, yo quiero incorporar un barco a la bandera argentina, soy un armador, tengo 5 millones de dólares, voy a comprar un barco para incorporar la bandera argentina. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Si le voy a poner bandera paraguaya, si es un nuevo usado no importa. Por todo concepto yo pago por cada 5.750.000 dólares de impuestos para poder incorporar la bandera. Y a la semana tengo el barco trabajando. En Argentina, si le voy a poner bandera argentina, si es nuevo, yo pago 950.000 dólares sobre ese barco nuevo, sobre cada 5 millones. Ya es mucho más caro que el paraguayo. Pero además me tardan un año para matricular el barco. Esto es como que usted se compre un auto y le tarda un año el patentamiento. Cuando la carga está hoy. ¿Cómo yo voy a comprar un barco y dentro de un año recién voy a poder ponerlo operativo? Bueno, tarda un año para matricular ese barco. Si es nuevo, si el barco es 0 kilómetros. Si el barco fuera usado, tengo que poner 2,5 millones de dólares más encima. Evidentemente, un inversor que tiene esos 5 millones de dólares y quiere poner a transportar carga utilizando puertos argentinos, tripulación argentina, el río argentino,
lo piensa dos veces y le pone bandera paraguaya boliviana porque la carga es la misma. Claro. Julio, y esto, a ver, permítame esta consulta. Por ejemplo, nosotros estamos hablando del coste del hombre y de la mano de obra del hombre. Ahora, esto no va en detrimento de la profesionalización del hombre que, digamos, está arriba de ese embarcado, No, porque, a ver, nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, del hombre argentino que es profesional por excelencia, en función de que es requerido por otros barcos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué está? ¿Solamente por la presión tributaria, cree usted, o porque también es ese profesionalismo que tiene el hombre argentino? el tema es así. Argentina tiene muchas ventajas que desperdicia. El río es nuestro, lo de radio lo avisamos nosotros, tenemos los puertos, tenemos la capacitación profesional, pero no lo aprovechamos. Porque a la hora de la cuestión económica, el negocio pasa por otro lado. Acá muchos critican la capacidad del paraguayo o del boliviano. La realidad, ¿cuál es? Que todo cambia y todo se perfecciona. Y hoy Paraguay está teniendo profesionales. Es más, Paraguay, por ejemplo, va a entrar en la OMI. Firmó todos los protocolos y exige que los argentinos que no firmamos todos los protocolos lo hagamos. Es decir, ellos ya no están marcando la cancha. Los armadores paraguayos y los tripulantes paraguayos se están perfeccionando y ganan más que nosotros, porque también ese es otro tema. Dice, bueno, pero nosotros los argentinos somos caros. No, hoy un capitán paraguayo gana 2 veces más que nosotros, porque el problema de los salarios va en función de la demanda, la oferta y la demanda. Claro. Y Paraguay hoy tiene una gran demanda de mano de obra profesional, porque tiene la flota más grande de Latinoamérica. Mire, yo le voy a dar los números, para que capaz que con los números más uno capta mejor la cosa. Sí, por favor. Flota paraguaya, hoy, 144 buques convencionales. Esto significa portacontenedores y petroleros, barcos solos, 277 remolcadores, de los cuales por lo menos 170, 180 son remolcadores de potencia. 4.000 barcazas de 1.500 toneladas cada una, de las cuales por lo menos 200 o 300 son barcazas tanqueras, muchas también de 2.500 toneladas cada una. ¿Cuál es la flota argentina? 2 remolcadores de empuje. Permítame esbozar una sonrisa porque, o sea, esa sonrisa me preocupa, no porque me gusta, sino porque me está preocupando lo que usted me está contando, realmente. Dos remolcadores de empuje que hacen la línea de hidrovía. Póngale que con toda la furia incorporemos algunos que hacen cabotaje fluvial, nos iremos a 4 o 5. Y pare de contar porque no hay nada más, nada más. Algunos cientos de barcazas. Cuando yo digo que tiene 144 buques convencionales, es porque además tiene por lo menos 50 portacontenedores. Nosotros no tenemos ni uno tenemos. Entonces, la demanda de la mano de obra de ellos es importante. Ellos dan a 10.500 personas, dan trabajo en su flota mercante. Pero Paraguay es un cuarto de la economía argentina. Claro. Y es un país mediterráneo. Lo mismo está pasando con Bolivia. Sí, eso le iba a preguntar casualmente, ¿no? Bolivia también es la segunda flota. Pero ahora miren lo que está pasando nosotros, el río Uruguay. Hace poco todos se habrán enterado que hubo toda una gran discusión sobre el dragado del Uruguay, entre Argentina, Uruguay, la pelea, ataque, dragamos, perfecto. Terminamos dragando el río Uruguay. Hoy los uruguayos entran al puerto de Concepción del Uruguay, puerto argentino, a sacarnos la carga a nosotros. Sí, Para abajo, llevarla a Entre Ríos, Montevideo. sí. Ahora, ¿la culpa de quién es? ¿De los uruguayos? No. De los paraguayos tampoco. Es de los argentinos. Sí. Que de los argentinos que no hacen nada para sí mismos. Sí, hay algo que siempre digo, nadie toma el lugar que otro no cede. Entonces, este es un gran negocio que dejamos que lo hagan los demás, nosotros le facilitamos todo y después nos quejamos. ¿Y cómo termina este problema? Pidiéndole subsidio al Estado para que nos ayude a vivir, o un plan. Cuando tenemos todo para armar, y es nuestro, y esto es lo que tenemos que tener claro. La carga que se mueve por la hidrovía, nosotros tenemos derecho a transportarla. Lo único que tenemos que tener, ser competitivos y tener los barcos. Cuando hablamos de competitividad,
¿De qué hablamos? ¿De bajar los salarios? No. Simplemente ganar igual que los paraguayos. Claro. Sí, sí, sí. Ya con eso nosotros no conformamos, porque ganan más que nosotros. Pero además de esto, lo que hay que entender es lo siguiente. En el río hay dos estructuras. Uno es el cabotaje propiamente dicho y otro es el cabotaje internacional. Cuando hablamos de la carga que viene de Bolivia, la carga que viene de Paraguay, que viene de Brasil, que sale inclusive de los puertos argentinos hacia el mundo, hablamos del cabotaje internacional. Cuando hablamos de los remolcadores de puerto, hablamos de los areneros, cuando hablamos de las lanchas de amarre, hablamos del cabotaje fluvial. Lo que nosotros tenemos que ser competitivos es en el cabotaje internacional, porque ahí competimos con otras leyes, con otras normas, sobre la cual nosotros no podemos decidir. Yo no puedo decirle a Paraguay, vos también cobré impuestos a la ganancia como yo. Claro. Es una decisión soberana del país. Yo lo que yo sí puedo hacer, como decisión soberana mía, voy a cobrar lo mismo que vos. Y si no te conviene, nos ponemos de acuerdo y levantamos los dos juntos. Pero no como ocurre ahora, que no le importa lo que hagan los países que nos rodean, y resulta que acá, una vez que pusiste la bandera, tenés que pagar 35% de impuesto a la ganancia, el 21% del IVA, el 1% de ganancia presunta sobre los bienes. ¿Sabes qué significa eso? Una empresa que tiene 2 o 3 barcos que vale varios millones de dólares y un edificio en Puerto Madero que vale otro varios millones de dólares, tiene que pagar el 1% del valor de esas propiedades. Sí, sí, sí. En Paraguay eso no existe, ganancia presunta. Y a eso hay que sumarle después el 3,5% de ingresos brutos. Entonces, cuando vos haces la suma, la presión impositiva te deja fuera del negocio. ¿Por qué? Porque cuando vos cotizás ese flete, ese costo va en el flete. Claro, y sí, porque entonces, no se lo va a regalar. Lógico que los paraguayos van a ser más baratos que nosotros, porque ellos le pagan bien a su gente, pero el Estado le da solamente le da el 10%. Paraguay cobra el 10% por todo impuesto, todos los impuestos. Es decir, Paraguay se llevó 8 millones de dólares de ganancia en este último año, el Estado, porque él cobra el 10%. Y como son todos banderas paraguayas, él captura todo. Claro. Ahora, la carga es de todo. Nosotros no entramos ahí porque no tenemos políticas. De ahí que necesitamos una ley de marea mercante, que cambie las reglas de juego y que establezca una política fiscal que favorezca la inversión para el desarrollo del transporte fluvial. Julio, vamos a un tema. Yo le había preguntado cuál es la capacidad que usted tiene conocimiento, que tenemos nosotros, de la producción en cuanto a esos barcos. O sea, nosotros tenemos astilleros para producir y armar, y el tiempo, bueno, esto más o menos usted me decía que son 2 o 3 años que se necesita para armar. Para construir astillero en general, en todo el país, construir un remolcador mínimo 3 años. ¿Tenemos capacidad nosotros para construcción? No tenemos capacidad. O sea, hasta eso también se ha destruido todo. No tenemos capacidad. Es decir, no tenemos capacidad para hacer 200 remolcadores, o 100, o 50. Claro. Tenemos capacidad para hacer 1 o 2 en el tiempo, y eso significa que podemos empezar a tener política al respecto. Ahora, ¿queremos hacer barcos en forma competitiva? Sí, perfecto. Nosotros no fabricamos chapa naval, tenemos que importar. Hay que pagar impuestos, porque la chapa naval sale caro en la Argentina por los impuestos que tiene. Nosotros no fabricamos motores de potencia, hay que importar, hay que pagar impuestos. Nosotros no fabricamos radares, hay que importar, hay que pagar impuestos. Entonces, yo lo que puedo hacer es armar un barco en la Argentina. Pero si a mí no me baja la presión impositiva sobre los insumos que nosotros no producimos, ¿cómo voy a ser competitivo? Claro, o sea que lo que usted me está significando que nos está faltando una política, ¿no es cierto? O una concientización en cuanto a bajar los impuestos para que sea probable que alguien se anime a invertir, ¿no es cierto?, y a hacer esta construcción. Porque lo que usted me está diciendo, cuando una persona llega a armar algún remolque o algún transporte, tiene todo ese 35% que se genera a través de todas las compras de material importado. Necesitamos una política inteligente. Esto hay que tomarlo bien clarito. Esto es un negocio. Nosotros tenemos que tener claro eso. Ahora, yo si soy armador y tengo la posibilidad de traer un barco
que me cobran el mismo impuesto que me cobran en otros países limítrofes para incorporarla a la bandera, y que me tardan el mismo tiempo o más o menos, o más eficiente para matricular en esa bandera. Y que además de eso, me dicen a mí que si yo tuviera que inversión en los astilleros, si mi barco, cuando yo lo voy a reemplazar o cuando lo voy a renovar o cuando voy a ampliar mi flota, si es de fabricación argentina, tiene mayores beneficios fiscales, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Tengo que aprovechar eso o no? Esto es una cuestión de negocio. Lo que tenemos que ser inteligente, justamente ahí está la misión del político, buscar el punto de equilibrio donde sea negocio para el Estado, negocio para el armador y negocio para los trabajadores. Eso es innegable. Y esto es lo que tenemos que conseguir. Julio, bueno, hemos estado charlando todo un poco, ya estamos con nuestro tiempo justo, pero no quiero dejar de preguntarle qué están haciendo, qué contacto, en qué estado de cosas está esta nueva ley de Marina Mercante que ustedes están llevando al Congreso, que lo hemos estado charlando fuera de micrófono, fuera de cámara para ser más preciso. ¿Cómo está todo esto? Porque una de las cosas que usted viene también a buscar es ese apoyo, ¿no es cierto?, para que podamos llevar adelante y podamos tener nuestros barcos navegando en nuestros ríos, por favor. Bueno, para así, nosotros... Si usted es tan amable, nos hace más o menos poco una breve historia. Sintéticamente, para nosotros, esto es política de Estado. Y para a todos aquellos compañeros y no compañeros políticos que nos escuchan y que les interese el tema, que tenga claro que su participación significa entrar a trabajar sobre política de Estado, que está por encima de las cuestiones coyunturales, partidarias o de división. Sí, que acá no hay banderas políticas, acá la idea es el país adelante. Exactamente. Entonces, con este criterio nosotros hemos encarado un proyecto de ley que resume todas estas cosas y que trata de que el armador tenga la oportunidad de incorporar barco a la bandera en forma, digamos, interesante, eficiente, que pueda hacer el negocio, que pueda ser competitivo para transportar esta parte de estos 20 millones, que en el 2020 va a ser 40, porque esto va creciendo. Claro. Porque a medida que la economía mundial le van creciendo, el transporte de carga por la vía aumenta. Bueno, que el armador venga y pueda poner su barco en marcha. Nosotros estamos dispuestos a aportar lo nuestro a la hora de discutir los convenios en función de este proyecto. El diputado Martínez Campo, que está haciendo un gran trabajo en este sentido, presentó con la firma de otros diputados de distintos, inclusive de distintos partidos, en el Congreso, y ahora estamos gestionando el apoyo, diputado por diputado, bloque por bloque, explicándole la necesidad de que esta ley salga adelante, para que el Congreso vote un proyecto, vote una ley que empiece a ser la punta del ovillo para poder desarrollar toda esta estrategia en un futuro gobierno, ya sea en esto o en el que viene, cualquiera sea el que gane, porque acá no es un problema si esto lo va a hacer Scioli, si lo va a hacer Macri. Cada presidenciable tendrá conciencia suficiente sobre el tema porque va a tener que gobernar un país. Claro. Y este es un problema que lo va a tener que resolver. Lo va a tener que resolver porque en ello no va la fuente de trabajo, el transporte del comercio internacional, la carga argentina. Él tiene que resolver. Porque o lo sacamos la carga nosotros o lo sacan los extranjeros. ¿Y la diferencia cuál es? La plata que se nos va. Y hoy la necesitamos que quede en Argentina. Claro, una de las cosas que nosotros entonces debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, es el futuro que tiene la Marina Mercante en cuanto al transporte de todo lo que es la mercadería, ¿no es cierto?, se va a realizar a través de todo de estos medios, para ser más preciso. Y que en Argentina no tiene otra forma de sacar la carga. Hoy lo hacen los extranjeros. Claro, porque no podemos hablar de aviones, desde ya que no, después no tenemos otra opción. No hay forma. El problema es que hay que entender esto. La Argentina está ubicada en el mundo, si usted lo ve, en un lugar donde necesita de los barcos para hacer el comercio exterior. Hoy lo hacen los extranjeros, lo hacen los barcos con bandera de conveniencia, los liberianos, los panameños, los chinitos, los coreanos. No lo hacen los argentinos. Hemos perdido la flota de mar. Y si nosotros no empezamos a transitar el camino para recuperarla, cada vez vamos a estar más condicionados. Nos van a poner el precio de nuestra mercadería. Los negocios lo van a hacer los de afuera. Ya pasó esto. Sí. No es nuevo. Sí, no, por supuesto que sí. Y el que conoce un poco la historia sabe cómo fue
y hoy estamos en la misma situación. Entonces nosotros necesitamos una política de marina mercante. En cuanto a los políticos que han charlado, porque, a ver, una de las cosas que hablábamos, y esto también estoy aprendiendo yo, permítame, en cuanto al desconocimiento, por ahí opinamos sin saber. Todo este conocimiento que ustedes están llevando a los políticos, están siendo aceptados, están entendiendo, hay una disposición para que se pueda aprobar esa ley. Sí, nosotros vemos con mucho optimismo esto. Hemos logrado, por ejemplo, que Macri hable del problema y en su cierre de campaña explique qué piensa hacer con la hidrovía. Ah, mire qué importante. Si usted ve los archivos en el programa de, creo que fue Fantino, fue el que lo entrevistó, y explicó de que él considera que debe cambiar la situación de la hidrovía, que no puede ser, palabras de él, no puede ser que hoy el transporte sea solamente de la bandera paraguaya, con perdón de los paraguayos, dijo. Sí, no, por supuesto, esto, O sea, a ver. lo dijo textualmente. Bueno, muy bien, yo creo que él tiene toda una intención. También estamos hablando con diputados, el diputado de Alessandro, por ejemplo, que es del Frente Renovador, que es un compañero integrante de la Comisión de Transporte, en realidad fue el primero que presentó un proyecto de esta característica, y que hoy tiene estado parlamentario. Que lo más probable es que con lo del diputado Martínez Campos, lo que presentó el diputado Martínez Campos, que es un poco más completo, se consensúe y se haga una sola propuesta a la sociedad. Así que en ese sentido también tengo que decir que del parte del Frente Renovador, el diputado de Alessandro y otros compañeros están en el tema, están empujando. También he hablado con diputados de Radical. Estuve 1 hora y media, estuve reunido con el gobernador Colombi en Corrientes, que está muy interesado en esto. ¿Por qué? Porque la economía regional respira a través de la flota fluvial. Le depende de allí. Ustedes se imaginan que si Colombia mañana quiere... Bueno, pasa esto. Hoy me explicaba, tengo 10.000 hectáreas de arroz plantada y resulta que le quiero vender a Francia. Me sale más caro transportar el arroz de Corrientes a Rosario que Rosario a Francia. Y lo que más bronca nos da, que el arroz se lo compran los paraguayos, porque ellos tienen mejores costos porque los transportan todo por barco. O sea, son más competitivos que nosotros. Claro, se genera esa deslealtad a la larga. Las economías regionales, por una falta de implementación de políticas, respiran a través de la flota fluvial. Podemos hablar de muchos productos. Fíjese otra cosa. Nosotros somos un país productor de carne. Bueno, ahora quedamos medio fuera de la cuestión, pero fíjese, Corrientes produce, por ejemplo, los mejores terneros de toda Latinoamérica. Ellos son proveedores de terneros para las invernadas. Bueno, la industria frigorífica de Corrientes, si se quiere desarrollar, necesita un puerto y una bodega para sacar la carga en forma refrigerada. Hoy la Argentina no tiene barco frigorífico. Entonces necesitamos del extranjero. Si queremos desarrollar nuestras industrias, si queremos desarrollar nuestra economía, algo tenemos que tener claro. Lo primero que tenemos que tener una logística de transporte eficiente y económica. Lo decía un CEO, creo que el Ambursud, cuando inauguraron Tec Plata, acá en la provincia de La Plata y de Buenos Aires. Lo decía él. Este contenedor que estamos transportando hoy de Buenos Aires a Rotterdam sale $800. Este mismo contenedor, traer de Mendoza al puerto, sale $1.500 masiva. Es una pequeña diferencia, ¿no? Funciona el sistema así. Si yo produzco vaso barato y soy competitivo y puedo poner este vaso barato en el mundo, cuando yo lo meto dentro de un contenedor, el flete me mata. Y ¿qué me importa que el vaso sea barato si el costo no me da para poder ser competitivo? Porque cuando venda el vaso, voy a tener el costo del vaso más el costo del flete que utilicé para poner ese vaso en el mercado. Si nosotros no tenemos una logística de transporte competitiva, y va a ser muy difícil competir en el mundo. Ahora, depende de la política eso, no de los sindicatos. Claro, sí, ustedes hacen el acompañamiento. Pero así en rasgos generales, ¿cuál es la propuesta que ustedes han llevado al Congreso en cuanto a esa nueva ley? Bueno, lo primero que nosotros planteamos... Así en rasgos generales, bueno, ¿no? el primer concepto, nosotros decimos lo siguiente. La Argentina tiene que tener bajos costos, lo más bajo posible, para importar remolcadores
remolcadores, no barcazas. Permítame, bajos costos no subsidiados, estamos hablando de bajos costos, no subsidios, o sea, no se pide un subsidio. Es que el Estado ponga plata para disimular un costo, ¿no? Nosotros no queremos plata al Estado. Simplemente decimos, bueno, vas a cobrar el 10% para incorporar un barco a una bandera, la fabricado, pero no cualquier barco, no todos los barcos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Remolcadores, porque fabricamos barcazas nosotros. Claro. Entonces, si hay algún beneficio fiscal a través de los astilleros, que le sirva a todo el mundo, no como ocurre con un proyecto de ley que anda dando vuelta también por ahí, que deja fuera a la competencia, porque es un kiosco. Nosotros acá en Punta Alvear tenemos un astillero que produce una barcaza por semana. Y yo no puedo de ninguna manera decir, si este tipo es capaz de producir una barcaza por semana, ¿cómo me voy a habilitar para que importen barcaza? No. Ahora, yo no produzco un remolcador por semana. Necesito hoy el remolcador. Entonces, habilita para incorporar esos remolcadores para poner la bandera argentina. Entonces, barcazas, industria nacional, remolcadores importados con bandera argentina durante 3 años. Y después una ley que diga, bueno, che, es más negocio fabricarlo acá en Argentina el remolcador. Porque la ley baja los impuestos a la chapa, baja los impuestos a los motores, baja el impuesto a los radares. Mientras tanto, la carga hasta hoy empezamos a facturar. Esto más o menos es lo que dice la ley. Perfecto. Y la ley dice, bueno, que el 60% del impuesto a la ganancia puede ser tomado, por ejemplo, como inversión. Y eso baja los costos operativos del armador. Hace atractiva la bandera. Bueno, por eso los armadores están de acuerdo y apoyan este proyecto. Si ellos dicen, si a mí me cambian estas ecuaciones, la expresión impositiva fundamentalmente, y de alguna manera agilizan todo el trámite de matriculación, traigo todos los barcos de vuelta. Bueno, eso es importante. Bueno, Julio, yo espero que tengan el mayor de los éxitos, pero no solamente como gremio, sino como país, que es lo que necesitamos nosotros. O sea, como nación argentina que somos, yo creo que es como decía usted en parte de esta charla, no solamente va a generar ingresos, sino va a generar ingresos para mucha más gente que va a ser tercerizada cuando empecemos a mover nuestros barcos, ¿no es cierto?, acá en nuestro país. Porque realmente esa es la idea. Porque si no, como decía usted, ¿cuánta gente tenemos hoy que hay que darle un subsidio a los efectos que pueda seguir viviendo? Entonces, mucha de esa gente va a ser capacitada y va a ser tercerizada con todo ese movimiento de barcos. Porque yo me imagino, sin conocer, cuánta gente debe utilizarse para construir en un astillero cierta cantidad de barcos o barcazas, como usted recién mencionaba, ¿no? Para hacer un barco en Corrientes, el astillero, sí, grafíqueme usted. Trabajaban 2.000 personas las 24 horas al día. 2.000 personas, mire. Un astillero para hacer un barco. Nosotros, con Néstor Kirchner, hicimos un convenio con Venezuela para hacerle 4 o 5 barcos petroleros. Hace 12 años, todavía no pudimos construir uno. Es decir, ¿por qué? Porque no hay políticas, no hay desarrollo. Nosotros tenemos que, para desarrollar los astilleros, necesitamos tener primero el mercado. Nadie va a poner a construirse un barco si la bandera no es negocio. Nadie compra un camión si la carga no es negocio. Sí, no, desde luego. Y si la carga es negocio, compro un camión más caro, el mejor, porque para mí es una inversión. Compro el camión que tenga aire acondicionado, que tenga camarote. Ese camión compro, ¿por qué? Porque la carga es negocio. Ahora, yo tengo que lograr que la carga sea negocio, para que el armador invierta y diga, voy a fabricar un barco en Argentina. Y ahí empezamos a mover toda la rueda. Bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, fue un gusto. Don Julio, la verdad ha sido un gusto, y más que un gusto ha sido esclarecedor la charla, porque eso es lo importante, que bien, usted dice que dentro de 30 días vamos a tener por aquí su participación y vamos a ver si podemos acompañarlos, como siempre. Los medios están a su alcance, a su disposición, tanto el Canal 35 como Canal Nicoleño, que por donde vamos a emitir todo esto, más nuestros medios de Facebook, y lo invitamos para cuando usted regrese, nosotros vamos a estar acá, y vamos a ver cómo van todas estas propuestas que usted está llevando a los distintos lugares. Ya lo vamos a invitar y lo vamos a comprometer que nos venga a visitar y que nos cuente qué está pasando. Si usted quiere agregar algo a esta charla, alguna cosa para nuestra ciudad, están los micrófonos y las cámaras para usted. Bueno, yo lo que le quiero decir en primer lugar a la sociedad
nicoleña es que tenemos una excelente obra social. Aquellos que le interesen se pueden arrimar acá con el compañero Rustoy en la sede nuestra, que le van a dar el asesoramiento que necesiten, en primer lugar. Y en segundo lugar, a los militantes de la política nicoleña, que tengan claro que encolumnarse detrás de esta causa significa trabajar para el país, que yo creo que la única justificación que tenemos para hacer política es esa causa, trabajar para el país, y en eso nosotros estamos, así que le pido que me acompañen. Bueno, Julio, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos en el día de hoy, ha sido un gusto realmente. Gracias. Bien, amigos, ha sido esta una nueva emisión especial en este 11 de septiembre del 2015 a través de nuestro canal 35 en nuestro programa Arriba la Vida. Nosotros los invitamos para el próximo martes, ahora sí, ya con la presencia de nuestra compañera Nadia de Felipe, quien va a estar ya de nuevo aquí en nuestros estudios. Y ahora nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos permitido estar allí en su hogar participando en el día de hoy. Ustedes saben que este programa lo vamos a repetir luego a partir de las 11 de la noche y el día sábado también lo vamos a reiterar. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en el día de hoy y será hasta la próxima. Chau, chau.